Continuamos en Radicales Libres la noche de hoy, 25 de abril. Y ahora vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Hace unos 10 años, durante toda esta década, ha aparecido un término en el uso político de nuestro país que se usa indistintamente, que es el llamado caviar, ¿no? La caviarada, los caviares tienen la culpa de todo lo que sucede en el país, son amigos de las ONG, persiguen a los militares, etcétera. Y ahora, en estos días, ha habido un artículo muy interesante del doctor Pablo Quintanilla, profesor principal de Filosofía y decano de Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Pablo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Y que creo que es uno de los aportes más interesantes a tratar de comprender qué pasa con esta situación, que se usa y que la gente escuche. Y tú has tratado de hacer una interpretación o una consideración de qué sería realmente lo que es caviar y si esto está bien usado o no. ¿Qué decir acerca de ello? Bueno, mira, como tú sabes, el concepto apareció en la década del 80 durante el gobierno de Mitterrand en Francia y fue utilizado originalmente por los comunistas y los sindicalistas franceses para censurar, para acusar a todos aquellos que, no siendo del proletariado, podían reclamarse de izquierda, ¿no? La recepción en el Perú es muy curiosa, porque hay una suerte de inversión de significados. Acá no lo utiliza ni la izquierda ni el sindicalismo, lo utiliza la ultraderecha. Y lo utiliza para acusar a todos aquellos que no coinciden plenamente con sus posiciones. Por ejemplo, yo no me considero un caviar. He dicho que no soy de izquierda, que nunca lo he sido, que no soy marxista, pero que para nunca la lo he derecha sido. eres un caviar. Pero para la derecha soy un católica y claro. lo que fuese. ¿Y por qué soy un caviar para la derecha? Porque simplemente no coincido con el decálogo, el manual, ¿no?, de que Aldo Mariátegui y otras personas han determinado que es la verdad absoluta, y que cualquiera que no tenga esta verdad absoluta, que no la asuma, es un loco, un demente o un caviar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que durante los 70 hubo un fundamentalismo de izquierda, porque si tú no eras izquierda, eras un enemigo del pueblo. Ahora hay un fundamentalismo de derecha. Si tú no eres de la ultraderecha, que además es poco pensante, tengo que decirlo. De los terroristas, digamos. Claro, eres un amigo de los terroristas o eres una persona que está impidiendo el desarrollo del Perú. Y entonces yo creo que, por una parte, hay un término que está totalmente viciado, que ya no tiene mucho significado, y por otra parte esto refleja una gran responsabilidad de un sector de la prensa. Mira, y justamente tú, acá tienes en este artículo, el primero, el del día lunes, cosas muy interesantes, ¿no? Como que jamás, por ejemplo, tú has oído hablar a Mario Vargas Llosa de los caviares, por ejemplo, y yo lo que entiendo es que esta utilización, de alguna manera, comprime el debate a términos de los cuales ya es imposible escapar, porque hay descalificaciones y no ideas, sino ramplonerías, de alguna manera. Exactamente, enturbia la discusión. Yo lo que creo es que el buen periodismo tiene la responsabilidad de generar corrientes de opinión, pero sobre la base de esclarecer las ideas, sobre la base de informar con transparencia, sobre la base de señalar puntos importantes con objetividad, pero pienso que hay en el Perú un grupo, un sector muy amplio de periodistas, de grupos de poder en el manejo del periodismo, que cumplen exactamente la función contraria, es decir, enturbian la discusión. Me pregunto si deliberadamente, y me pregunto con qué objetivos, ¿no?, pero que hacen imposible prácticamente un diálogo nacional, ¿no? Entonces, si nosotros queremos discutir temas como cuál es el rol del Estado, si el Estado debe intervenir o no debe intervenir, si debe privatizarse todo, entonces inmediatamente se bloquea la discusión, porque cualquiera que no esté de acuerdo con el decálogo ultraderechista es un caviar. Ahora, y a propósito del artículo, pues, como sucede siempre, ya Aldo Mariátegui te ha dedicado, pues, varias de sus chiquitas, ¿no? Que, en fin, pero ¿cómo te animaste a abordar el tema? ¿Una sensación de cansancio frente a lo que ves todos los días en la prensa? Porque tú eres un profesor de filosofía de excelentes capacidades, yo he tenido clases contigo en otras circunstancias, pero meterse aquí ya te está generando unos flancos impensables. Claro, yo sabía eso, pero sí es eso, una suerte de hastío, ¿no? Una suerte de hastío y de preocupación respecto de la formación intelectual que estamos generando en los jóvenes. Porque hay mucha gente, la mayor parte de gente en el Perú no puede comprar libros,
no tiene acceso a educación de calidad. ¿Y cómo se informa? 50 céntimos, pues, ¿no? O en los kioscos mirando los Exactamente, titulares. se informa en los periódicos, se informa en la televisión, y si esa información es sesgada, es pasional, es arbitraria, carece de razones, entonces estamos produciendo generaciones de personas que van a razonar de esa manera o no van a razonar. Sin ir más lejos, tú has mencionado a Aldo Mariátegui, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente. ¿Tú estudiaste en la Católica? Pero yo estudié en la Católica. ¿No sí. lo viste en las épocas en que él era alumno de la Católica? No, nunca nos encontramos, a pesar que somos más o menos contemporáneos, pero nunca nos encontramos. Pero el punto es que yo lo que creo es que este tipo de periodismo genera en realidad una suerte de... participa de la decadencia de la educación en el Perú. O sea, la educación en el Perú ya tiene demasiados problemas. Y esto contribuye. Y esto contribuye masivamente a que empeore aún ese nivel. Nosotros, como profesores universitarios, recibimos a los alumnos que vienen de quinto de secundaria, vienen ya con problemas severos para dar razones en lo que En la Católica, imagínate. En la Católica. ¿Cómo se ve en otros lugares? Y yo creo que en gran medida esto es producido, como te decía, por el mal periodismo, ¿no? Por un periodismo fundamentalista y por un periodismo además que tiene una larga historia de corrupción y tiene una larga historia de haberse vendido a la mafia. Es más, yo te diría una cosa, durante la década del 90, durante la década de la dictadura fujimorista, tú notabas un periodismo coordinado, ¿no es cierto? Un periodismo venal, un periodismo corrupto, coordinado. Lo mismo se está viendo ahora. Lo mismo se está viendo ahora. Cuando este tipo de periodismo no quería que Humala salga de presidente, lo coordinó. Como una mafia. Funciona como una mafia. Cuando y se reúnen, tienen reuniones semanales. Me imagino, nunca me han invitado, pero estoy seguro que se reúnen, ¿no? Cuando no quería que Susana Villarán salga de alcaldesa, coordinaron. Cuando tienen intereses políticos y económicos para ingresar a una universidad privada, que es la Universidad Católica, coordinan. Esa es una mafia heredada de Montesinos y de Fujimori. Entonces tú me preguntabas hace un momento por qué yo me he metido en esto cuando bien podría estar tranquilo en mi oficina leyendo sobre filosofía de la psicología, que es mi especialidad. Bueno, porque yo quiero mi país. Yo no quiero que mis hijos hereden un país embrutecido, ¿no? Embrutecido porque la gente se ha desacostumbrado a justificar con evidencias lo que piensa. Una de las críticas que ha estado circulando, que sale también de las cosas que pone Mariátegui, pero que también, ahora que anunciamos que venías, salieron algunas preguntas en relación al artículo, es: ¿no habrá algún sesgo elitista en la manera en que tú lo has presentado al señalar que, bueno, no has conocido no me acuerdo las palabras exactas, pero no habrá esa sensación también en algún espectro de la población de decir, bueno, estos caviares o lo que fuese, se creen pues lo máximo porque son intelectuales o porque tienen títulos, etcétera? Bueno, para empezar, yo no he defendido a los caviares. Primero porque no me considero caviar. Pero para ellos sí eres un caviar. Claro, eso es lo divertido, ¿no? Y además, yo no tengo buenas opiniones necesariamente de todos los caviares. Lo que he hecho es intentar analizar el significado de la palabra y analizar qué clase de sector político, periodístico, ideológico lo utiliza y con qué finalidad. Eso es lo que he querido hacer. Ahora, es verdad, algunas personas a través de Facebook y Twitter y lo que fuere, me han acusado de arrogante, me han acusado de elitista. Yo creo que no, yo simplemente diría, si uno espera, si uno desea que su país tenga la mejor educación posible y la mejor calidad periodística, ¿eres arrogante? ¿Eres elitista? En todo caso es un sentido positivo de elitismo, ¿no? No quisiéramos que todos los periodistas y que todos los profesores universitarios sean de buena calidad. Bueno, si eso es elitismo, soy elitista, ¿no? Tú has enfatizado bastante, Pablo, en los medios de comunicación. Yo también le preguntaba a Salomón Lerner acerca de ello, porque parece que hay un entrampamiento del cual no podemos salir porque cualquier posición que pueda decir democratización de los medios de comunicación, reformas como la que están haciendo en Argentina, en Ecuador, en varias partes de Sudamérica, entonces coordina toda esta maquinaria, claro. Y dicen, no, nos quieren salir del canal, nos quieren quitar el canal, totalitarios, claro, etcétera. ¿Cómo abordarlo?
Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo soy un creyente ferviente en la libertad de prensa y la libertad de opinión. Creo que el Estado no debe intervenir en la propiedad de los medios. Creo que el Estado no debe intervenir en ningún tipo de censura, pero creo que el periodismo, los periodistas serios, responsables y valiosos que los hay, tienen que tratar de establecer mecanismos de regulamiento, de regulación, por ejemplo, la creación de una institución independiente, un instituto independiente, para que evalúe y jerarquice la confiabilidad de los medios. Hay algunos intentos, ¿no? Hay algunos intentos, pero hasta ahora no están funcionando, ¿no? Pero hay una frase de Nelson Manrique que es absolutamente cierta. Nelson Manrique decía, la libertad de empresa ha acuchillado a la libertad de prensa. O la libertad de prensa termina donde comienza la libertad de empresa. También. Ahora, yo creo en la libertad de empresa. Yo creo en la libertad de empresa. En lo que no creo es en las distorsiones y en las perversiones que puede generar. Y entonces, cuando la libertad de empresa genera perversiones y distorsiones, el Estado tiene que intervenir. Esa es la función del Estado. El Estado es un agente moral. El Estado no es simplemente... Eso es muy importante, que el Estado es un agente moral, porque parece que el Estado fuese cualquier cosa, una cueva de ladrones. ¿Por qué el Estado es un agente moral? ¿Nace como un agente moral? Debería nacer como un agente moral en todo caso, ¿no? ¿Y por qué debe serlo? Porque nosotros, a través de una suerte de pacto tácito, de un contrato social tácito, le estamos entregando al Estado parte de nuestra libertad, claro, a cambio de algo que el Estado debe hacer por nosotros. Para empezar, tiene que protegernos, tiene que generar mecanismos que implementen justicia, tiene que limitar las perversiones de la jungla, porque la jungla es el mercado, y si no lo hace, no está cumpliendo con su deber. El Estado, yo creo, debe estar en su mínima expresión, pero esa mínima expresión debe ser eficiente para regular esas necesidades y salir éticas en el momento que nosotros en que se necesite, ¿no es cierto? Por supuesto. Pablo, lo último que quería consultarte, ya que mencionaste el tema de la Universidad Católica, ustedes como profesores, aquí hemos tenido a Farid Cajat, a Alan Ferli, y ahora te tenemos a ti, ¿qué están esperando del desenlace de la novela? Bueno, yo creo que muchos profesores, quizá la mayoría, esperamos que se llegue a algún tipo de arreglo. Nosotros queremos que la universidad siga siendo católica, como ha sido siempre, que mantenga, yo por lo menos creo eso, que mantenga su identidad católica, pero yo lo que creo es que el arzobispo de Lima, y lo personalizo en él, porque yo no creo que la iglesia sea así, el arzobispo de Lima está haciendo todo lo posible para que ese acuerdo no se logre. Yo creo que si este impasse se hubiese producido con cualquier otro arzobispo, no estaríamos en esa situación. Entonces, yo lo que quiero es que se llegue a un acuerdo, se llegue a una paz definitiva, pero esta paz definitiva no puede tocar dos puntos absolutamente intangibles, que son la autonomía académica, administrativa, económica de la universidad. La del rector. Y la elección del rector. Queda completamente claro, Pablo. Muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, esto va a seguir, ¿eh? Mañana y pasado vas a tener, me imagino, ahí en el periódico, varias cosas más absurdas, como siempre, y nosotros también acá. Bueno, de hecho voy a publicar mañana sale otro. En Diario 16 un artículo precisamente dirigido a nuestro amigo Aldo Mariatti. Ok, ha sido Pablo, el doctor Pablo Quintanilla, profesor principal de Filosofía y decano de Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pablo, muchísimas gracias, nos reencontraremos muy pronto. Gracias.